Muy bien, entonces vamos a ver lo que son los contenidos de la materia física 3, ¿no? Contenido mínimo, ¿no? Entonces, como primer tema tenemos lo que es campos magnéticos estacionarios. Como tema 2, campos magnéticos variantes con el tiempo, ¿no? Como capítulo 3, ¿sí? O tema 3 tenemos propiedades magnéticas de la materia. Como unidad 4 tenemos lo que son las oscilaciones magnéticas. Unidad 5 circuitos de corriente alterna, ¿no? Como unidad 6 tenemos ondas electromagnéticas, ¿no? Generalmente em, no se abarca los siete temas, ¿no? Se llega hasta ondas electromagnéticas, ¿no? Óptica geométrica, ahí está, pero si es que nos alcanza tiempo, vamos a poder tal vez ver también algo, ¿no? Entonces, de esta manera está compuesto el contenido. Ya acá ya un poco desarrollado, ¿no? Cada punto, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya en acá lo que nos interesa también es la bibliografía, ¿no? Entonces en la bibliografía tenemos algunos textos que nos puede servir, ¿no? Lo que es física universitaria, ¿no? De Resnick, ¿no? De Semansky, de Alonso Fin, de Serway, de Sham, electromagnetismo, ¿no? Y hay otros textos también, ¿no? Entonces, como referencia, en este caso todos son volumen 2, ¿no? Lo que contempla sería pues, física 3, ¿no? Volumen 2, casi la mayoría de los textos tiene. Y de esa forma vamos a poder un poquito más. El primer tema, lo que sería campos magnéticos estacionarios, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo se representa el campo magnético? Fuentes de campo magnético, quienes generan, ¿no? Creado por una carga, por una corriente. Vamos a ver lo que es definición de la corriente, lo que es la ley de Biot-Savart, ley de Ampere, ¿no? Fuerzas magnéticas sobre carga puntual, fuerza magnética sobre una corriente, ¿no? Y fuerzas entre corrientes, ¿no? Más o menos va a abarcar este primer tema. Obviamente ahí vamos a realizar algunos ejemplos, ¿no? De esa forma estaremos trabajando, ¿no? Entonces, iremos avanzando. A ver, ¿en qué consiste, no? Un poquito aprovechando lo que es la tecnología, ¿no? Acá ya un poquito más se puede avanzar, ¿no? Que en forma presencial, ¿no? Un poquito se demora, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la unidad o el tema uno? Sobre los campos magnéticos, ¿no? ¿Cómo se representan los campos magnéticos, ¿no? ¿De dónde se originan? ¿Qué es una corriente, ¿no? Entonces, esos son los objetivos acá podemos ver, ¿no? Calcular el campo magnético por distintas fuentes, ¿no? Cargas puntuales en movimiento, a partir de la corriente, aplicando las leyes. También cuáles son los efectos del campo magnético, ¿no? También se puede hallar lo que son las fuerzas, ¿no? Fuerzas de campo magnético y entre las corrientes, ¿no? Sobre esto va a entrar por lo que son los, principalmente los imanes se habla, ¿no? ¿No? Entonces acá tal vez un poquito de teoría, ¿no? De dónde viene el campo magnético, de dónde se crea más o menos, ahí podemos observar. Dice, no se crea en el siglo XIII antes de Cristo, dice, ¿no? En China ya se utilizaba lo que es la aguja magnética, ¿no? Eso se refiere a la brújula, ¿no? En Grecia, en 800 años antes de Cristo, ¿no? Ya sabían que la magnetita atraía fragmentos de hierro. La magnetita es un imán natural, ¿no? Es un metal que es el imán magnetita, ¿no? El único. Lo demás sí ya es creación, ¿no? Son imanes artificiales ya, ¿no? Entonces también vamos a ver, ¿no?
Ahí podemos mencionar lo que son electroimán, por ejemplo, ¿no? Esto se puede crear, nosotros podemos crear eso, ¿no? A ver, ¿qué más, no? 1269, y esto yo creo que es después de Cristo, ¿no? Que la aguja magnética apuntaba al norte, dice, ¿no? Nosotros conocemos que la Tierra tiene dos polos, ¿no? Polo norte, polo sur. Am, Polo norte magnético, polo sur magnético, ¿no? No coincide pues con el polo norte como tal, ¿no? Ahí varía, ¿no? Polo norte magnético, ¿no? Por eso dice que polos magnéticos, ¿ya? En 1600, ¿no? Williams sugirió que la Tierra se comportaba como un gigantesco imán, dice, ¿no? ¿Por qué supuestamente es un imán? Porque puede atraer los objetos, ¿no? Nosotros observamos a diario. Si cualquier objeto nosotros podemos, es decir, lanzar hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos los objetos, por la gravedad, lo que conocemos, caen vuelven, ¿no? Al piso, ¿no? Al suelo, ¿no? ¿Qué más? A ver, 1819, dice, ¿no? El Oersted, dice, ¿no? Descubrió que una brújula se desvía al acercarla a una corriente eléctrica. Entonces, hay una brújula que tal vez conocemos o algunos tal vez no conocen, ¿no? Eh, Ahora recién, pues, ¿no? Con lo que es el Google Maps, los celulares dispositivos ya tienen, ¿no? Brújula mismo tiene, ¿no? Entonces, antes no. En esos tiempos, ¿cómo se orientaban, ¿no? Entonces, por eso también se ha creado la brújula, ¿no? La brújula siempre apunta al norte, la aguja, ¿no? Entonces, es para ubicarse, ¿no? Por ejemplo, en un lugar desconocido, un desierto o, por ejemplo, el Salar de Uyuni, ¿no? Entras, ahí está el cielo y la tierra están unidos, ¿no? Entonces, difícilmente te puedes ubicar dónde es el norte. Entonces, utilizando la brújula, se ubicaban ellos, ¿no? En esos tiempos. También en los desiertos, por ejemplo, en los bosques, ¿no? Ahí no vas a saber de dónde sale el sol, ¿no? Entonces, ¿de cuál lado, no? Entonces, ¿a cuál lado va? Entonces, para eso se utiliza brújulas, ¿no? Mayormente, las expediciones que se realizan en la parte milicia también, ¿no? Los militares utilizan eso, ¿no? También los aviones, todo eso, brújula, ¿no? Y a ver, ¿qué más? ¿No? Después de Biot y Savart realizan experimentos y calcularon el campo magnético producido por una corriente. Entonces la corriente también puede producir un campo magnético, de eso, ¿no? Entonces ahí estaría lo que es el electroimán, ¿no? Acá también el ampere, ¿no? Todas las leyes que se mencionan pues vienen en este caso de los físicos, ¿no? Su apellido lleva, ¿no? Aquí Marie Ampere, dicen, ¿no? Biot y Savart y algunos, ¿no? Ya, continuamos. Entonces, viendo un poquito la teoría, la historia, de dónde viene, a qué se refiere, cuál es el objetivo, entonces acá ya podremos un poquito más definir lo que es el campo magnético, ¿no? ¿Qué es el campo magnético? ¿No? Es una propiedad física del espacio que rodea a los imanes, también a las cargas en movimiento o a las corrientes, ¿no? El tema uno 2 van relacionados, ¿no? El tema uno era pues campos magnéticos estacionarios, que son estáticos, ¿no? Y el tema 2 es con variantes con el tiempo. Entonces, en este caso está mencionando de las cargas en movimiento, ¿no? El campo magnético se representa con una B mayúscula, ¿no? Ve que acá no está, pero la unidad de medida es en Tesla, ¿no? Tesla. Entonces acá hay algunas equivalencias, ¿no? Un Tesla vale pues 1 Newton sobre Coulomb porque habla de cargas, ¿no? Ah, también hay velocidad, ¿no? Entonces metros sobre segundo, dice, ¿no? A ver, ¿qué dicen los imanes, no? Se localizan dos zonas de los extremos donde su efecto es más intenso, llamado polos, ¿no? En cada imán hay un polo norte y un polo sur, ¿no? Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen, ¿no? Eso ya conocemos. El polo norte de una brújula se orienta hacia el polo sur.
magnético de la Tierra, ¿no? En el polo norte geográfico, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Un polo magnético, am, un polo norte magnético y polo norte geográfico, ¿no? Son diferentes, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ya, más o menos acá podemos ver el imán, ¿no? Acá tiene el imán polo norte, polo sur, ¿no? Entonces, el campo magnético, habíamos mencionado que se representa con una B mayúscula, ¿no? El campo magnético es una magnitud vectorial, ¿no? Es un vector entonces, ¿no? Entonces se denota por una letra B, ¿no? Los vectores llevan una flecha encima, ¿no? ¿Ya? Ah, el campo magnético, ya, nosotros podemos mencionar ya, cuando hablamos de campo magnético, directamente podemos escribir lo que es la B, ¿no? Dice, el campo magnético es tangente en cada punto a la línea del campo que pasa por ese punto, dice, ¿no? Acá ya podemos ver acá, ¿no? El campo magnético está acá, es tangente, ¿no? A las líneas, a esto se llaman líneas, ¿no? Hasta que vemos con una flechita, entra y sale, ¿no ve? Desde el norte sale, por el sur entra, ¿no? Norte sale por este lado. Entonces ahí es el campo magnético. O sea, toda esta parte que hay unas líneas son campo magnético, ¿no? Sí. Entonces, como es tangente, ¿sí? En cada punto, esta línea, tangente, aquí también tangente, eso se entiende, ¿no? Entonces, es el más intenso. Desde el campo magnético es más intenso el módulo vector mayor, donde la densidad de líneas de campo es mayor. Entonces, en esta parte hay varias líneas, ¿no? Por los polos, en este caso, ¿no? Polo norte, polo sur. En ahí el campo es mayor, ¿no? Campo magnético, ¿no? Cuando ya pasa por este lado va a dar una vuelta, ¿no? Entonces acá ya puede ser menos, ¿no? Eso dice. Las líneas de campo son cerradas, obviamente así redondo cerrado va a ser, ¿no? Esto nosotros no podemos observar a la vista, ¿no? Pero con los imanes, con lo que atrae, nosotros ya podemos ver, ¿no? Clarito, ¿no? ¿Ve? Las monedas, el lima de hierro, cualquier metal agarra el imán, ¿no? Eso es. ¿Está bien? ¿Qué más? Fuentes de campo magnético. Ahorita vamos a ver lo que es algunos ejemplos, ¿no? Fuentes de campo magnético son las cargas en movimientos, ¿no? Esto ya es relacionado con el tema 2 y es esto, ¿no? Las corrientes eléctricas son cargas en movimiento, ¿no? Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, ¿no? Hay alrededor del conductor, ¿no? De la corriente, ¿no? Lo que nosotros conocemos, um, bueno, el cargador de celular, por ejemplo, ¿no? Cuando enchufamos, genera, obviamente va la corriente en movimiento, ¿no? Está cargando el celular y a través de ese conductor va, pues, genera campo magnético, ¿no? Obviamente nosotros no podemos ver a gran escala, ¿no? Tal vez en algún caso pueden sentir, ¿no? Como que te agarra la corriente en algún caso, ¿no? ¿Sí? Entonces generan campos magnéticos, esos campos magnéticos que nosotros podemos sentir, ¿no? Los electrones girando alrededor del núcleo son cargas en movimiento. Los electrones que giran al núcleo son cargas en movimiento, ¿no? La materia puede crear campos magnéticos, los imanes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aquí está, ¿no? Algunas representaciones. Aquí ya tenemos la fórmula, por ejemplo, ¿no? Campo magnético creado por una carga en movimiento, ¿no? Entonces, las cargas pueden ser lo que son los protones o electrones, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, em, una carga, dice acá, ¿no? Está representada con una Q que lleva una velocidad, obviamente tiene una velocidad, y alrededor de un campo magnético, ¿no? Acá en la gráfica podemos ver un campo en un punto P está una distancia R de la carga. Se observa que es, ¿no? El campo magnético es proporcional a velocidad y a la carga. Campo magnético depende del medio que le rodea a la carga. Acá ya aparece lo que es el mu sub cero, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es. Campo magnético es perpendicular al vector velocidad, ¿no? De la carga.
Campo magnético es perpendicular al vector R, que une carga y punto P. El campo magnético que la carga crea un punto, o en el punto disminuye el cuadrado de la distancia. Entonces, a ver, veamos, ¿no? ¿Qué nos dice? Ahora, en esta parte, ¿no? Lo que es el perpendicular, la velocidad de la carga, campo magnético lleva la dirección del vector. Entonces, acá hay un vector, producto vectorial, ¿no? Entonces, acá hay algo más, ¿no? Bueno, podemos aumentar acá. Dice, el campo magnético nosotros podemos observar como nos indica que em, es un vector, ¿no? Es decir, ¿no? Podemos anotar campo magnético. Es un vector, hemos dicho, ¿no? Un vector que tiene. Un vector tiene pues lo que es la flecha, ¿no? A ver, vamos a tratar de ilustrar esa parte. Ya, este es un campo, vector campo magnético, ¿no? Acá tenemos una flechita, ¿no? Listo. Un vector tiene tres componentes, ¿no? Que es la magnitud, dirección y sentido, ¿no? Entonces, am, cuando nosotros esta flecha agarramos, ¿no? Si hacemos girar, digamos, hacia, la flecha apunta hacia el fondo, es decir, hacia esta hoja, ¿no? Y si hacemos girar, agarramos esto y lo traemos. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Solamente va a haber un punto, ¿no? Está apuntando al fondo. Ahora, si esta flecha hacemos girar, ¿no? Esto sería hacia la hoja o página, se llama, ¿no? Y si nosotros hacemos girar esta flechita, ¿no? Nosotros de frente vamos a observar que esta flecha se va a ver más o menos de esa forma, ¿no? ¿No? Entonces esto está apuntando hacia afuera, ¿no? De la hoja, ¿no? Entonces acá está representada esa, ¿no? Acá está, mira. El campo magnético está viniendo hacia nosotros en este caso, ¿no? Sale de la pantalla, por ejemplo, ¿no? Sí, hacia dentro del papel, dice esto, ¿no? Pero según en la definición es esta hacia afuera, ¿no? ¿O es al revés? A ver, si la flecha gira hacia nosotros, va a ser esto, ¿no? Si hacemos girar al otro lado, va a ser un punto nada más, está bien. Sale y entra, ¿no? Entonces, acá está, acá dice, aunque dentro del papel, dice, ¿no? Ahí ya sé dónde está. A ver, una flecha, cuando los arqueros utilizan, a ver, está hablando de esta flecha, ¿no? Tiene, o algunas flechitas de los juguetes, ¿no? ¿Ve? Acá hay una, ¿cómo se dice? Tipo colita acá, ¿no ve? Así es la flecha en sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, en aquella cambiar la cosa, ¿no? Aquí vamos a cambiar la cosa, ¿no? A esta flecha, ¿no? Hablando de esta flecha estamos hablando ahorita, ¿no? Si nosotros, ya, ahora sí, mira, esto sería hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Aquí cambia la cosa, ¿no? Hacia adentro, así vamos a poner. Está hablando de esta flechita hace rato, ¿no? Es esta ahorita, de la cola es ahorita, ¿no? Si nosotros volteamos esto hacia nosotros, entonces vamos a solamente un punto, vamos a ver, ¿no? Este punto, ¿no? Si nosotros volteamos hacia adentro, esta cola se va a ver así, ¿no? Así se va a ver esto. Esto representa aquí y esto representa acá. Así sería, ¿no? Muy bien. Ahora sí, con eso estaríamos acá de acuerdo, ¿ya, no? Ahí coincide. Entonces, um, como es un vector, ¿no? El campo magnético está acá, ¿no? Y dice, según la teoría del es proporcional, depende, es perpendicular, dice, ¿no? Entonces acá hay una velocidad, ¿no? Hay una velocidad, esto es una carga, hay una velocidad, velocidad
con el campo, hacen pues un ángulo, ¿no? Un ángulo tita. Y además aparece acá un vector unitario, ¿no? Unitario, y hay una distancia hasta el punto P. Entonces, en el punto P pasa el campo magnético, está entrando hacia adentro de la página, ¿no? La flecha está yendo hacia adentro, ¿no? Así, ¿no? Y acá se dice que es regla de la mano derecha, ¿no? Ahí hay un punto que más adelante está. Entonces, los componentes, ¿no? que van a trabajar son velocidad, la distancia, el campo y el ángulo, ¿no? Ahí tenemos. Y un vector unitario. Entonces, expresando matemáticamente la fórmula, ¿no? Que es la fórmula del campo magnético, es esta, ¿no? Campo magnético es igual a mu sub cero, que se llama la permeabilidad magnética en el vacío, ¿no? Tiene un valor constante, ¿ya? Es 4 pi por 10 a la menos 7 newton sobre amperio cuadrado. Las unidades pueden variar, ¿no? De acuerdo al caso que vamos a tratar, ¿no? Vector unitario en dirección de R, dice, ¿no? La U. Entonces, el mu sub cero por carga por velocidad. Este es producto vectorial, ¿no? Producto vectorial sobre 4 pi. La distancia era el cuadrado, ¿no? Entonces, sacando el módulo, ¿no? de esta fórmula, acá podemos ver, ¿no? El módulo del campo sería mu sub cero carga por velocidad. Sí, la velocidad se reduce, pues, ¿no? Velocidad por vector unitario se va a aparecer acá. Son dos fórmulas en este caso, ¿no? Es decir, si vamos a continuar acá, por ejemplo, mm, del campo magnético que estamos hablando, sería esta. Dice que es perpendicular a la velocidad, ¿no? La velocidad, ¿ya? Eso nos dice, ¿no? Perpendicular. Forman pues 90. Cuando se hace esto, se forman 90 grados, ¿no? Siempre va a ser eso, ¿no? ¿Qué más podemos subir acá? Ya, por ahora eso, ¿no? 90 grados. ¿Qué más tenemos? Vamos a continuar. Creo que al final me salta acá, ¿no? Este es, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora, campo magnético, ¿no? Carga en movimiento, ¿no? Entonces, en este caso hay dos campos, ¿no? Lo que es conocido como campo magnético, ya lo hemos definido, y aparece uno, lo que es el campo eléctrico, ¿ya? Entonces acá podemos observar o sea, dos campos, ¿no? Lo que es el campo eléctrico y el campo magnético. Nosotros ya sabemos la fórmula que es, y en campo eléctrico la fórmula es algo similar, ¿no? Sí, con la variación de que no existe acá lo que es el mu sub cero. En vez de eso ya aparece otro acá abajo, ¿no? Lo que es el epsilon sub cero. Aquí es el epsilon sub cero, ¿no? A ver, similitudes dice acá, ¿no? Fuente de campo es carga, ¿no? Entonces acá fuente de campo va a ser carga por velocidad, ¿no? Está en movimiento eso, ¿no? O es un producto vectorial, ¿no? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que son similares esos dos, ¿no? Depende del medio, depende del medio, dice, ¿no? Si es en el vacío, ¿no? Acá también tiene su valor esto, ¿no? Diferencias, ¿no? Dirección radial, existen cargas aisladas, dirección perpendicular a R y a velocidad, ¿no? No se han encontrado monopolios. Entonces, son dos campos, ¿no? Existen dos campos. Ahora, su aplicación de estos campos estarían trabajando lo que es la levitación, ¿no? Ahí entra lo que es el campo magnético y campo eléctrico, ¿no?
los objetos pueden flotar en sí, ¿no? ¿Por qué flotan? Porque nos menciona los imanes y los polos, de acuerdo a los polos, ¿no? Polos iguales y polos opuestos, ¿no? Entonces, un lado puede atraer y un lado se repele. Entonces, por esa razón que es que los objetos pueden flotar, ¿no? Entonces, hay dos campos. Nosotros vamos a trabajar generalmente con campo magnético, ¿ya? Hemos mencionado también de las corrientes, ¿no? Entonces, campos magnéticos generados por las corrientes, sería en este caso, ¿no? Entonces, antes de estudiar el campo creado por una corriente eléctrica, hay que definir este concepto, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica se representa con una I mayúscula. Algunas veces llamamos solamente la corriente, pero más conocidos como intensidad de corriente, ¿no? Entonces, es la cantidad de carga que atraviesa una sección, ¿no? Transversal de una dirección de movimiento por unidad de tiempo. Entonces, la corriente es igual a carga sobre tiempo, ¿no? Estos son diferenciales, ¿no? Delta carga son pues carga final menos carga inicial, ¿no? El tiempo igual, ¿no? Entonces ya se vuelven diferenciales esta parte, ¿no? La corriente media. Ahora, dice la teoría, este es un conductor, ¿no? Conductor de corriente, puede ser de cobre, de aluminio, ¿no? Entonces, acá está viajando carga, dice, ¿no? Entonces hay una velocidad, una carga que tiene una velocidad, viaja por acá. Hay una sección, dice, ¿no? O sea, la S es una sección. Sería pues en la parte de cuánto es su diámetro, ¿no? Del conductor. A eso se refiere, ¿no? Entonces, esto se podría representar como son diferenciales. ah, Como las derivadas en este caso, ¿no? Si aplicamos otro límite, ¿no? Cuando el tiempo, o sea, diferencial de tiempo tiende a cero, vamos a obtener esta, ¿no? Diferencial de carga sobre diferencial de tiempo, o derivada de carga respecto al tiempo, ¿no? En resumen, ¿no? Más conocido, ¿no? Entonces la corriente va a ser de esa forma, ¿no? Entonces, como va a haber corriente, en este caso ahí ya se genera pues lo que es el campo eléctrico, ¿no? Una corriente se origina cuando en una región del espacio donde hay carga aparece una diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico se llama al voltaje, ¿no? ¿Ya? O un campo, es uno que ejerce sobre una fuerza sobre las cargas, ¿no? Entonces, en un campo eléctrico, acá hay carga negativa y carga positiva, ¿no? Van a generar fuerza, ¿no? Fuerza negativa, obviamente, es como son vectores, hay una fuerza positiva, lo contrario sería negativo, ¿está bien? Y además se genera una diferencia de potencial, dice, ¿no? Entonces, esa diferencia de potencial se llama voltaje, ¿no? Va generando un voltaje, ¿no? Las cargas o portadores pueden ser electrones, protones, aniones y cationes, ahí está, ¿no? Las cargas pueden ser electrones, protones, aniones y cationes, ¿no? Ahora, el sentido de la corriente de un conductor es, dice, ¿no? Opuesto al movimiento de los electrones, el mismo que el del campo aplicado, ¿no? Va de un punto mayor a un punto potencial, dice, ¿no? Entonces acá ya aparece, aparte de campo magnético, hay un campo eléctrico y además hay fuerzas, ¿no? Y más adelante vamos a ver esas fuerzas, ¿no? Fuerza magnética se llama eso. Seguimos con las corrientes, ¿no? Acá hay algunas fórmulas. A ver, vamos. No, entonces, algo más acercaremos, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Seguimos con la corriente, ¿no? La intensidad, ¿no? Se puede expresar también en función de número de portadores, ¿no? Número de electrones y iones que atraviesa la sección por unidad de tiempo, ¿no? La carga que atraviesa la sección en un intervalo de tiempo, ¿no? Es el número de portadores N que hay en un cilindro de volumen, delta voltaje por la carga. A ver,
¿Qué dice la teoría, no? La S ya sabemos que es una sección transversal del conductor. La delta L es longitud del cilindro infinitesimal, es decir, es una diferencia, ¿no? Acá podemos observar eso, ¿no? La S es esta, ¿no? Este cilindro, ¿no? Y el delta L sería pues, esta longitud, esta mañita, ¿no? Ese pedacito, ¿no? Eso dice. Número de portadores de carga del cilindro infinitesimal en N, ¿no? N minúscula es densidad de la carga, N es N sobre voltaje, ¿no? La N su fórmula es eso, ¿no? Velocidad de los portadores. Volumen del cilindro es su, eh, acá está, ¿no? Volumen del cilindro es pues superficie por delta L, ¿no? La superficie por esta delta L. Son algunas fórmulas que podemos observar acá, todo lo que se menciona. Al final vamos a llegar a lo mismo acá, ¿no? ¿Sí? Ahora, de los portadores o conductores, hay varios, ¿no? Nosotros conocemos lo que es el cobre, generalmente hay aluminio, hay plata, hay oro, de los cuales el mejor portador de energía o de la intensidad de la corriente, según las teorías, dice que es la plata, ¿no? Es el mejor conductor, ¿no? Y como tiene un costo alto, no se maneja los conductores de plata. De cobre generalmente se manejan, ¿no? En las instalaciones eléctricas, mayoría es de cobre, ¿no? Entonces, por los costos ya se maneja eso, ¿no? Aluminio también lo que es las corrientes de alta tensión, ¿no? De esos, en estas zonas que tenemos, ¿no? Tal vez algunos de esos postes grandes, ¿no? Más alto van, ¿no? Entonces, 3 hilos van, son de aluminio, ¿no? Son conductores de aluminio, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, para que sepan también, la plata es el mejor conductor de energía. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? A ver, acá está. Estamos viendo un poquito el resumen, ¿no? Tal vez no se entiende las formas de qué es lo que hace. Vamos a hacer con ejercicio, ¿no? No se preocupen, ¿no? Ley de Biot y Savart son dos, ¿no? Para calcular el campo que crea una corriente. eh, Acá ya incluye pues la corriente, ¿no? Ya trabaja con la corriente, ¿no? Un elemento diferencial, ¿no? De L, dicen, diferencia de longitud de un conductor lleva una corriente, crea a su alrededor un campo magnético, ¿no? Diferencial de campo magnético, ¿no? Estamos trabajando con la diferencial, ¿no? Podemos calcular el campo de acuerdo al conductor. En este caso estamos asumiendo que es un cilindro, ¿no? Eso dice, ¿no? Entonces, la fórmula, obviamente, acá es la misma del campo magnético, solamente que acá ya está con diferenciales, ¿no? Por n, dice acá, ¿no? Ya n más vamos a incluir acá. La n, ¿qué hemos dicho que era? En este caso va a ser, pues, el tamaño. Acá está, ¿no? N es la superficie por la diferencia, ¿no? De acá se calcula eso. Ya llegamos acá y al final, ¿qué dice? Ya vamos a ver. Acá está, ¿no? La corriente me está incluyendo, ¿no? Al principio, acá podemos ver lo que es campo magnético generado por una carga, ¿no? Que sería acá carga, y el campo magnético generado por la corriente. Hay una diferencia acá. La corriente, ¿no? Diferencial de L por el vector unitario, ¿no? Entonces acá era la velocidad por vector unitario, ¿no? Y la carga está cambiando acá en esa parte. ¿Sí? Ahí cambia, ¿no? Entonces sigue siendo la misma fórmula, solo que ya cambian los elementos, ¿no? ¿Quiénes conducen energía? En este caso la corriente. En el anterior era carga, ¿no? Fuentes de campo magnético. Seguimos con lo que es la ley de Biot-Savart, ¿no? El campo total, dice, ¿no? De una corriente será la composición de los campos diferenciales, ¿no? Que crean cada uno de los elementos diferenciales de corriente, ¿no? Campo diferencial de campo creado por un elemento de la corriente, campo magnético creado por una corriente de longitud L, ¿no? Entonces, acá hay dos casos, ¿no?
La figura podemos observar acá, es la misma figura, ¿no? Es la misma, ¿sí? Hay un campo magnético diferencial de campo, dice acá, ¿no? Es un punto P. Acá tenemos la velocidad que está viajando, el conductor es la corriente que va. Hay una diferencia del L que es del conductor, ¿no? Pequeño. Hay un vector unitario, hay una distancia R hasta el punto P y forma un ángulo. Y en la otra gráfica, ¿qué podemos observar? En la otra gráfica es algo similar, ¿no? Tenemos un punto P, el campo está en la misma dirección, ya no es diferencial, ¿no? Hay una distancia R, la corriente extiende por acá, ¿sí? Y acá ya aparece otro, ¿no? Es decir, acá la R1, ¿no? R, y R sub final sería en este caso, ¿no? Inicial, final. Son figuras distintas, ¿no? Entonces, el campo con la corriente, esto ya hemos mencionado en el anterior punto, ¿no? Es el mismo. Acá supuestamente tenemos que hacer la integral de toda la ecuación, dice, ¿no? Integrando esta función, tenemos pues campo magnético, ¿no? Integral, acá hay una longitud, ¿no? Hay una L de dónde a dónde, ¿sí? Entonces a eso se llama la ley de Biot-Savart. Esta es la ley de Biot-Savart, ¿no? Entonces, sus nombres de dónde vienen, ¿no? Que es del sus autores de Biot y el Félix Savart, ¿no? Son dos, ¿no? Dos físicos que han hecho el experimento de los campos magnéticos, ¿no? Ahí está. Esta es la ley de Biot-Savart, ¿no? Con integrales. ¿De dónde viene eso? Nada más que de esta forma. ¿Qué más podemos ver acá, ¿no? Fuentes de campo magnético corrientes, ¿no? Seguimos con lo que es la ley de Biot-Savart. Hay casos, ¿no? Campo magnético creado por un hilo recto indefinido, ¿no? Con corriente en un punto a una distancia r del hilo, dice, ¿no? Entonces la fórmula acá ya cambia, ¿no? Mucho depende de los materiales que nosotros podemos observar, ¿no? Si un material son los conductores, por ejemplo, ¿no? Pues ahí estamos viendo, de acuerdo al material, a, a los conductores, varía, ¿no? Varía lo que es el campo magnético. Entonces dice acá, ¿no? El módulo del campo depende de la intensidad de la corriente y de la distancia R del punto al hilo. Dice, ¿no? La fórmula es esta, ¿no? Entonces acá esto podríamos ver en un este. A ver. La fórmula general que nosotros tenemos ahí. A ver, ¿dónde está? Era por carga, ¿no? 4pi era abajo, ¿no? Entonces, eso se puede ver en... ¿Dónde está? Ley de Biot-Savart. Este es longitud L. Ya. Entonces, esta fórmula es una fórmula reducida ya, ¿no? Dice campo magnético creado por un hilo recto indefinido. Por ejemplo, acá en la gráfica podemos observar, ¿no? Hay un hilo conductor, ¿no? El conductor, ¿no? Es indefinido, ¿no? Es súper largo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el campo magnético, mira, fíjense, va girando en ese sentido, dando vueltas, ¿no? Nosotros acá, mira, fíjense bien, bien, mira, da una vuelta, acá está ingresando hacia el otro lado, es decir, ingresando a la página, al papel, en este caso dice, ¿no? Y nos muestra una X, ¿no? Y nosotros de la flecha atrás podemos ver eso, habías mencionado, ¿no? Detrás como una X. Y va recorriendo y va apareciendo por este lado, ¿no? Y acá solo es un punto, ¿sí? Es un punto.
Entonces ve, el campo magnético sale hacia afuera, dice. ¿Se entiende? De eso estamos hablando al principio. Así funciona o así se mueve el campo magnético, ¿no? Pero eso es alrededor de un conductor, en este caso infinito. Es decir, está girando esto hasta infinito también va girando, ¿no? Y hay una cierta distancia, ¿no? Hay una R, ¿no? Hay una cierta distancia entre el campo magnético y el conductor, ¿sí? Ahora, es la regla de la mano derecha, podemos ver acá, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? El sentido se determina colocando el pulgar sobre el hilo de la dirección de la corriente y la punta de los dedos es el punto, o en el punto, el sentido de los dedos indica el sentido del campo, ¿no? Entonces, podemos observar acá, a ver, pueden hacer su mano de esta forma, ¿no? El que señala hacia arriba, y la corriente está viajando hacia arriba, ¿no? Entonces, los dedos estaríamos girando, si cerramos los dedos va girando en ese sentido, ¿no? De esa forma nosotros podemos ubicar en qué sentido va el campo magnético. ¿Entra o sale? ¿Ya? Ahora, en el otro gráfico podemos observar hacia abajo, hacia abajo está apuntando la corriente acá. La corriente está apuntando hacia abajo y el dedo también apunta hacia abajo. Y cambia la cosa, mira, si se dan cuenta, aquí ya cambia el sentido, ¿no? El campo va girando de esta forma. Este le ya entra, ¿no? Es una X y por este lado sale. ¿Se entiende? Entonces la regla de la mano derecha es muy importante, ¿no? Para ver el campo magnético. ¿Ya? Porque así nomás es un poco complicado, ¿no? ¿En qué sentido va? Pero nosotros ya sabemos cómo identificar el campo. No nos va a dar fácil, solo nos va a dar en el ejercicio dos conductores, puede ser, ¿no? Dos conductores, uno en sentido contrario y el otro en sentido opuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos ver nosotros cómo identificamos. Y nos va a pedir en un punto, por ejemplo, acá, ¿no? Los dos campos podemos juntar estos los dos conductores y no en el mismo punto nos puede pedir, hay el campo magnético, ¿no? Entonces tenemos que hallar para el primero y para el segundo conductor, ¿no? Y tal vez va a coincidir en algún punto, ¿no? Los dos van a entrar o uno va a salir o uno va a entrar, ¿no? Entonces para eso sirve. Entonces la fórmula para infinito es esta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? A ver, el caso B dice, ¿no? Hay caso B. Ese dato era qué? Campo creado por una corriente circular, dice en este cambio, fíjense, ¿no? Y de radio R en un punto X del eje, ¿no? Entonces, ven acá la fórmula está algo similar a la anterior, ¿no? Pero ya es circular, ¿no? Sabemos que el campo magnético va de forma circular, es esta, acá abajo podemos observar, ¿no? Y en forma circular va girando, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, acá igual, ¿no? La regla de la mano derecha igual funciona acá, ¿no? Ahí está la mano. Y la dirección de la corriente es así, ¿no? Y el campo, ¿qué es lo que pasa? Directo pasa el campo. Sí, la corriente va a circular acá, ¿no? Y el campo dentro se crea, ¿no? En un punto hay una distancia X, hay un radio de la corriente, en este caso es tipo anillo, ¿no? Y en sentido contrario también, ¿no? Ambos, ¿ya? Circular. ¿Qué más tenemos? Campos magnéticos. Ah, ya. Esto es la ley de Ampere, ¿no? La ley de Ampere, ¿qué dice? ¿No? La circulación de un campo magnético, ¿no? A lo largo de cualquier trayectoria cerrada, dice, ¿no? Esta es la integral, ¿no? No se van a extrañar de esto. Hay una integral que está cerrada de esta forma, ¿no? Solamente indica que es una integral cerrada, ¿no? Es un campo cerrado, ¿no? Integral del campo, la diferencia de longitud, ¿no? Entonces, integrando todo eso, o esto es equivalente a esto, dice, ¿no? La permeabilidad en el vacío por la corriente, ¿no? Eso dice, a ver qué dice, la larga de trayectorias cerrada C es igual a mu sub 0 multiplicado por la corriente neta, dice, ¿no? Integrales curvilíneas se llama en este caso, ¿no? Ya, en el otro caso hemos visto solo dos casos, ¿no?
eh, infinito y el circular, ¿no? Entonces, cuando vamos a ir desarrollando los ejercicios, vamos a ir poquito viendo algunos puntos más, ¿no? Semi-infinito, va a haber el arco, eso vamos a ver con ejercicios. ¿Está bien? Ahora, ley de Ampere, dice acá, ¿no? Igual, tiene casos, ¿no? Ley de Ampere creado por un hilo recto indefinido, infinito, ¿ya? Con la corriente a una distancia Eretz, ¿no? Hay un conductor, ¿no? Un conductor infinito, en este caso, y el campo igual, ¿no? Alrededor del conductor va girando el campo magnético. Hay una distancia R, ¿no? Y como hay una diferencia de longitud, ¿no? Acá está en diferencia de longitud. ¿Qué dice, no? Inciso A, representamos el campo. Inciso B, la curva apropiada, ¿no? Del hilo indefinido, son integral indefinida. Calculamos el campo, dice acá, ¿no? Son paralelos acá, ¿no? El campo y la diferencia del campo dice que son paralelos. Sí, acá está, ¿no? Diferencia de longitudes, ¿no? Va en ese sentido también, ¿no? El campo también va en ese sentido, ¿no? Son paralelos. Y aplicando, ¿no? Todo esto, obviamente va a formar un ángulo acá, ¿no ve? La R con el corriente, por eso acá aparece un ángulo, ¿no? Haciendo las integrales de aquello, o como es o como va el campo en forma circular, ahora desaparece que el 2pi, ¿no? Hace una vuelta entera, ¿no? 2pi, ¿no? 180 grados. Calculamos el inciso D, ¿no? La corriente, ¿no? Con la corriente, cada vez la superficie cerrada es igual a la corriente. Aplicando el teorema de Ampere es campo 2pi por R, ¿no? Y despejando lo que es el campo de acá, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Si se dan cuenta, acá es el mu por radio, por la corriente sobre 2pi radio, ¿no? Acá arriba creo que había algo similar, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? El campo. Campo recto indefinido, ¿no? Ahí está, ¿no? Es la misma fórmula, ¿no ve? Es la misma fórmula, ¿sí? El campo. Entonces la ley de Ampere igual funciona, ¿no? A ver, acá un poquito más, la fórmula es campo, pero mucho depende de las corrientes, de su forma, ¿no? Si es recto, si es circular. En este caso, vamos a ver ahora un solenoide, ¿no? Un campo creado por un solenoide que tiene n vueltas con la corriente, ¿no? El campo en el interior, esta figura es solenoide, ¿no? Está embobinado, ¿no? ¿Cuántas vueltas? ¿No? Es el conductor, ¿no? Por acá inicia, va girando, ¿no? La enrollamos, ¿no? Y sale, ¿no? Y, ¿qué dice? Un solenoide tiene n vueltas, ¿no? ¿Cuántas vueltas será? Pues acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, digamos, ¿no? La línea C apropiada de un cuadrado. Entonces, este solenoide nosotros podemos observar acá, ¿no? De vista, un corte, si hacemos un corte del medio, ¿no? Todo esto, vamos a hacer nosotros de esa forma, ¿no? Entonces, acá, mira, fíjense, el campo está acá, está ingresando, ¿sí? Y por la parte de arriba está saliendo acá, ¿no? Ingresa, sale. Hacemos un corte, ahí está, mira. Acá está ingresando y arriba está saliendo. Y el campo magnético está pasando por el centro, ¿sí? Por el centro. Hay una longitud L, ¿no? El tamaño de cuánto será pues el conductor, ¿no? De qué tamaño y cuántas vueltas va a tener, ¿no? ¿Se entiende? Eso es. Entonces acá lo mismo, ¿no? Hacemos las diferentes operaciones, ¿no? Que se hacen, eso es un cuadrado acá, rectángulo, que se puede, hacer la diferencia de longitudes, pues eso, ¿no? ¿Cuánto será la diferencia de longitud? Y al final, ¿qué llegamos, no? A ver, el final, acá la ley de Ampere, aplicando, despejamos campo magnético. Esta es la ley de Ampere, dice, ¿no?
Y el campo magnético para un solenoide es esta, ¿no? Campo magnético para un solenoide es la permeabilidad en el vacío por N, esta N pequeña, es el número de vueltas por unidad de longitud, ¿no? Densidad de vueltas, ¿no? Y la N grande, número de vueltas que atraviesan la superficie definida por C. La C es esta parte, ¿no? ¿Cuántas vueltas va a dar, ¿no? Entonces la N chiquitita, ¿cómo se calcula? La N mayúscula sobre la L, sobre esta, ¿no? Y al final llegamos a esto. Entonces, esta misma es la fórmula de campo magnético, pero para un solenoide. ¿Está bien? Eso es. Seguimos, ¿no? Ese es otro caso, ¿no? Ley de Ampere, campo magnético creado por un toroide, ¿no? De n vueltas con la corriente. Esta figura es el toroide, ¿no? O la ley de toros, también se le conoce, ¿no? Bueno, viene pues digo, de un físico igual, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El campo creado por un toroide de n vueltas con la corriente, ¿no? ¿Qué dicen? Las líneas del campo en el interior del toroide son circulares. Las líneas C apropiadas es una circunferencia que pasa por R. Es un toroide. ¿Cómo calculamos nosotros igual, no? Ingresa acá la corriente, ¿no? De forma circular, está girando. Va por acá, ¿sí? Toda una vuelta. Esto es un anillo, ¿no? Y sale la corriente. Y nosotros tenemos que calcular cómo funciona, dónde, en qué dirección está yendo el campo magnético. En este caso, el campo está yendo en ese circular, ¿no? Ahí está la mano, regla de la mano derecha, ¿sí? Así está yendo, dice, ¿sí? Y aquí ya podemos observar, si hacemos un corte, ¿no? Ahí podemos observar, y el campo y el diferencial de L son paralelos, ¿no? Y acá nosotros podemos ver algunos puntos en estos, ¿no? Como son puntos, está saliendo el campo, ¿sí? El campo magnético está de salida. Entonces, veamos, acá está. Ahí está, ¿no? Aplicando la de ley de Ampere. Obviamente acá se calcula todo por ellos, es paralelo, todo aquello. Al final lo que nos interesa es esto, ¿no? Despejan el campo magnético para un toroide, es esto, ¿no? En el anterior era mu sub cero por la corriente, ¿no ve? O n pequeñita era, ¿no? En este caso n por la corriente. Es la misma fórmula, ¿no? Entonces acá n mayúscula es el número de vueltas que atraviesa la superficie y la n minúscula número de vueltas del solenoide, ¿no? Dice, ¿no? Algo similar. Bien, eso sería en la parte de los campos magnéticos. ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente punto, ¿no? Ya podemos hacer ejercicios hasta esa parte, hasta ese punto. Am, Podemos continuar también, ¿no? Es fuerza magnética y es otro punto, ¿no? Tiene otras fórmulas. Ya. Podemos definir tal vez lo que son, ¿no? Las fórmulas, lo que les mencionaba, lo que la parte de infinito, haber visto en alguito, varían las fórmulas, ¿no? Un momentito. A ver, un ratito. ¿Dónde está?
Ya, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Aquí está. A ver, ya hemos hablado de campos magnéticos, ya sabemos de dónde se generan, habla de los imanes, todo aquello. Am, ya, podemos ir viendo, ¿no? Bueno, esto vamos a dejar para la siguiente clase, ¿no? Fuerzas magnéticas y es otro, es decir, otra forma ya es el cálculo, no quiero confundirlos. Sí, entonces vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a los ejercicios. Bien, a ver, vamos a hacer un pequeño repaso, aunque ya tenemos acá, ¿no? Tal vez un poquito ampliando esta parte, ya como está con puntos, vamos a hacer esta. En algunos casos o algunos ejemplos van a ver de esta forma, ¿no? El campo magnético, ya ustedes ya van a decir que está entrando, que está saliendo, ¿no? Para eso nos sirve esto, ¿ya? Ya. Y por acá vamos a hacer esto, ¿no? Vamos haciendo eso, acá, ya, más o menos acá, ¿no? Entonces acá va a estar más clarito. Y en algún caso se maneja de esta forma, habías mencionado, ¿no? Para identificar, ¿no? Entonces, esto le correspondería acá y esto le corresponde acá, ¿está bien? Campo magnético saliendo, campo magnético entrando. Habíamos mencionado también que el campo o manejo de una brújula, habíamos mencionado, ¿no? A ver, hemos hablado de la ley de Biot-Savart, ¿no? Veamos, a ver. Biot-Savart. Ley de Biot-Savart, ¿no? Dice, ¿no? Acá vamos a hacer algo. Acá ya tengo un conductor, ¿no? Vamos a tratar de ilustrar el conductor de esta forma, ¿no? Hay un conductor, ¿ya? Ese conductor obviamente va a estar sujetado por algo, ¿no? Por un resorte, ya, por algo está sujetado, ¿no? Y hay un punto, ¿no? Hay un punto, no es el centro acá, acá más o menos el centro, ¿no? Hay un punto, ya, donde el campo magnético pasa por acá, de esa forma, ¿no? Está de salida, hay un punto J, dice acá, y esto también está conectado. A ver, vamos a hacer esto. Ya, más o menos así. Y esto también va a ir conectado más o menos ahí, ¿no? Acá hay un ángulo tita y esto va a ser la R, es R que era la distancia, ¿no? La distancia entre el conductor y el punto, ¿no? O el campo, ¿no? Ya. Y acá hay otro ángulo, alfa, vamos a poner, porque no va a ser lo mismo, ¿no? No es el mismo, ¿no? ¿Qué más? A ver, acá esta es la superficie, ¿no? Hemos mencionado que hay una superficie que es toda esta vuelta, ¿no? El tamaño del conductor, es decir, ¿no? ¿Y qué más podemos observar acá?
Hay un punto, acá dice hay un punto G, dice, ¿no? Ya. Ah, y acá está el campo en J, ¿no? En el punto, campo magnético en el punto J. ¿Qué más? A ver, nada más. Entonces acá forma 90 grados y va circulando una corriente acá. Una corriente, ¿sí? Una corriente, va en ese sentido. Entonces, dice, ¿no? La fórmula general, ¿no? Para este caso, ¿no? Por ahí nos dice, calcule el campo magnético en el punto J, por decir, ¿no? Entonces, en este gráfico podemos ver dos ángulos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular, ¿no? Entonces, hay una fórmula general del campo magnético en J, dice lo siguiente, mu sub R, ya, y esa parte nos falta definir, ¿ves? Entonces, vamos a tener que un poquito más agregar, ¿no? Por eso les decía que a medida de que nosotros avancemos o estemos realizando ejercicios, va a aparecer otros elementos más. Dice, ¿no? Mu sub R, que ahorita vamos a definir qué es eso. Mu sub R nosotros conocemos seno de alfa del ángulo alfa más seno del ángulo beta. En este caso, ¿qué es beta? En este, así beta. Entonces, en este caso podría ser el tita, ¿no? Beta, podemos cambiar esto. Tita pondremos, ¿no? La fórmula general es sobredividida entre 4pi por R. ¿Ya? Esto es R. R no me está saliendo bien. Esto, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general de esta figura, ¿no? La corriente va, hay una distancia R entre el punto o entre el campo magnético y va saliendo, ¿no? Entonces, vamos definiendo. Esta es la ley de Biot-Savart, ¿no? Tal vez hemos visto lo que es el más resumido, pero en este caso partimos de acá, ¿no? Entonces, acá ya aparecen otros elementos, ¿no? Mu sub A va a ser mu sub R, mu sub 0, donde el mu sub R se llama permeabilidad relativa, relativa. Esto mucho depende de los materiales, ¿no? Dice que los material, ¿no? Acá, ¿no? Materiales diamagnetismo o diamagnéticos, diamagnéticos, dice que es la mu sub R o es la permeabilidad relativa, es menor a 1, dice, ¿no? Por ejemplo, el azufre, antimonio, entre otros, ¿no? Materiales para magnetismo, ¿no? Para magnetismo, la mu sub 0 dice que es mayor a 1. Entre ellos podemos ver lo que es el aire, dice que es mayor a 1. Vamos a tener que comprobar. Vidrio, son materiales, ¿no? Madera, papel, entre otros, ¿no? Y hay otro material, es ferromagnéticos, ¿no? Materiales ferromagnéticos. Dice que la mu sub R dice que es esta es igual a 1, ¿no? Entonces acá sería el hierro, cobalto, son los metales, ¿no? El níquel, ¿no? Em, Esto generalmente dice que no, significan acá cuatro mayores, no significa esto que es igual a 1, ¿ya? O equivalente a 1. Entonces ya sabemos que es cuando nosotros trabajamos con conductores, ¿no? Conductores son metales, ¿no ve?
cobre, por ejemplo, se incluye ahí, ¿no? Hierro, cobalto, níquel, cobre. Entonces el material es, la permeabilidad relativa es igual a uno o aproximado a uno. Por eso en las fórmulas que nosotros ya hemos visto no aparece la mu r, ¿no ve? Entonces por esas razones, ¿no? Ya nosotros conocemos esto, ¿no? La mu sub cero es la permeabilidad, ¿no? Permeabilidad en el vacío, ¿no? En el vacío. Y es una constante, ¿no? ¿Cuánto era? Es una constante. Esto tenemos que saber ya de memoria, ¿no? Las unidades, les mencionaba que cambia, hemos dicho, ¿no ve? Creo que era Newton por metro sobre área al cuadrado o amperio al cuadrado, algo así era, ¿no ve? Y las unidades cambian, ¿no? Acá está el otro Tesla por metro sobre amperio sería en este caso, ¿no? Porque trabaja con la corriente, ¿no? Esa unidad es otra, ¿no? Y la mu sub A, la permeabilidad absoluta, ¿no? Ahí está, ¿no? Si nosotros nos da la permeabilidad absoluta y nos pide allá lo que es la relativa, podemos despejar acá, ¿no? Sí, de esa forma funciona, ¿no? Ah, el campo magnético en J se mide en Tesla, hemos dicho, ¿no? Tesla, Tesla, ¿sí? Y su simbología es una T, ¿no? La corriente, ¿no? En amperios, ¿no? Y es una A. R es radio en este caso, ¿no? Radio o distancia también se le conoce, ¿no? Distancia. ¿Por qué es distancia, no? Porque del campo es una distancia para nosotros, ¿no? Ahora, si este campo gira alrededor del conductor, ya se vuelve radio, ¿no ve? Y esto se mide pues en metros, ¿no? Metros. Y la permeabilidad en el vacío, Tesla por metro sobre amperio, ¿está bien? Eso es, ¿no? Creo que ya está el resumen en esta parte. Y de esa fórmula, ya como ya hemos visto, se puede hacer lo siguiente, ¿no? Se puede hacer lo siguiente. Ya hemos visto todo esto. Y para cualquier conductor, ¿no? Entonces, el campo magnético en J, ¿ya? Va a ser mu sub cero por la corriente, ¿sí? Seno de alfa más seno de, en este caso habíamos manejado tita, ¿no? Beta era, ¿no? Pero es lo mismo. Sobre 4 pi por R, ¿ya? Esta, mira, fíjense, una fórmula modificada, ¿no? Esto es para la permeabilidad en el vacío, ¿sí? En el vacío. Ahora, compararemos la fórmula que tenemos ahora acá arriba, ¿no? Mira, fíjense. La mu sub r por la mu sub cero, seno de alfa más seno de tita, ¿no? 4 pi por r. Acá es lo mismo, ¿sí? Con la excepción de que en el arriba no tenemos la corriente, ¿no? No nos hemos olvidado, creo que nos hemos olvidado de la corriente, ¿no? Todos los componentes trabajan acá. Le vamos a aumentar acá. Eso nos faltaba, ¿no? Entonces ahí está la corriente, ¿no? Tiene que estar ahí. Entonces acá se reduce en eso, ¿no? Listo. ¿No? Entonces la permeabilidad relativa
¿no? Vamos a tomar en cuenta como uno, hemos dicho, ¿no? Y si es uno, entonces acá arriba ya se queda nomás el mu sub cero, ¿no? El vacío nomás se queda. Sí, esto desaparece, ¿no ve? Y lo demás se mantiene. La fórmula es la misma. Muy bien. En algunos casos, si nosotros reemplazamos el valor de la mu, es decir, esta, ¿no? Esta mu con este valor, ¿no? Se puede hacer las simplificaciones, ¿no? Pero no quisiera que se confundan, ¿no? Ya, si ustedes reemplazan, ¿no? A esta fórmula, este valor, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7, acá tenemos 4pi también, ¿no? Entonces 4pi con 4pi se simplifican. A ver, solo voy a hacer esta vez, ¿ya? Entonces la fórmula del campo magnético punto J modificado o simplificado, obviamente ya reemplazando con este valor, ¿no? Con este valor, nos va a quedar simplemente esto, ¿no? Menos 10 a la menos 7 corriente sobre R, y en los ángulos, ¿no? Seno de alfa más seno de tita, estamos manejando, ¿no? Ahí se reduce. Entonces, esta es la fórmula simplificada, ¿no? ¿Sí? Si sustituimos el mu sub 0 con su valor, entonces obviamente acá se va simplificando. 4pi con 4pi se va, ¿no? Entonces la IR me queda, los ángulos se mantienen, ¿no? Es una fórmula modificada, ¿está bien? Ahora, dentro de eso nosotros habíamos visto, ¿no? Ahora sí, esto sí va a ser familiar, que ya hemos visto, ¿no? A ver, el siguiente, ¿no? El siguiente, mm, vamos acá. Una vez definido la forma del campo magnético, lo que es la forma general, en su forma general, vamos a ir por casos, ¿no? Para un conductor, ¿ya? Para un conductor recto, infinito, infinito, ay, 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 infinito, ¿no? Lo que decía indefinido o algo así, ¿no? Entonces, acá ya estamos especificando un poco más a detalle, ¿no? Entonces, vamos a dibujar el conductor. El conductor más o menos así. Y basta definir, por ejemplo, infinito, ¿no? O sea, el conductor va a ser infinito, ¿no? Es largo, dice, ¿no? Y la corriente va viajando hacia arriba, ¿no? ¿Está bien? Y acá ya hemos visto, ¿no? Si aplicamos nosotros la regla de la mano derecha, ¿no? Am, vamos a tener que ver en qué sentido va el campo, ¿no? Ya, supongamos que va a ser en ese sentido, ¿no? Está girando en ese sentido. ¿Está bien? Así, ¿está bien? Y va a haber un punto acá, ¿no? Hemos mencionado, bueno, por acá o por acá, ¿no? Ya. Supuestamente el campo, si nosotros tomamos el sentido, ¿no? Va girando y acá va a salir el campo, ¿no ve? ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros vamos a este lado, el campo estaría ingresando, ¿no? Habría sido de esta forma. ¿Se entiende, no ve? ¿De qué estamos hablando? Entonces vamos a trabajar por este lado, ¿ya? No este lado, ¿no? Hubiera sido eso también, se puede hacer eso, ¿no? Pero el campo estaría ingresando, acá está saliendo, ¿no? Entonces, aplicando nuestra mano derecha, aplicamos acá, ¿no? Y en ese sentido está girando el campo y está saliendo en este punto, ¿no? Va saliendo, ¿está bien? Y hay una distancia aérea, acá más mencionado. Obviamente va a ser una distancia aérea. Acá habíamos dicho ya, el campo está ahí, la corriente, y es infinito, por si acaso, ¿no? Infinito. Entonces, cuando acá, ¿no? Como es infinito, no tengo el ángulo por si acaso acá, no hay, porque me está diciendo infinito, ¿no? En el anterior caso, mira, fíjense si se dan cuenta acá.
Yo tengo un punto, ¿no? Un punto G y un punto S, ¿no? Y están sujetados desde acá y hasta acá a un resorte, ¿no? Entonces formo pues un ángulo. Desde ese punto hasta el punto J forma un ángulo, ¿no? Y de acá lo propio, forma un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso ya no hay pues eso, ¿no? Como es infinito, o sea, el punto, no sé dónde estará sujetado, ¿no? ¿Sí? No hay. Por lo tanto, ángulo alfa y el ángulo tita van a formar 90 grados. Es decir, acá no ya va a estar, ¿no? O sea, no hay otro que agarre al conductor, ¿no? Un punto, no hay. ¿Se entiende? Entonces, alfa es igual a tita es igual a 90 grados. Acá mismo está, ¿no? Aquí mismo se va a trabajar, por eso es 90 grados, ¿no? 90 grados con conductor o con la corriente y que el campo. Por lo tanto, ¿no? El campo en J, este es el punto J, habías mencionado, mu sub cero, ¿estamos de acuerdo? Sobre 4pi por R, eso no se va a modificar. La corriente está ahí. ¿Cómo era la última fórmula? Veamos. Acá está, mira, mu sub cero por la corriente dividido entre 4pi por R. Como seno de alfa y seno de tita son 90, ¿no? A ver, sacaremos seno de 90. ¿Cuánto sale? ¿No? Veamos esa parte. Ya, seno de 90 es 1. Entonces, acá sería seno de 90 más, desarrollaremos esta parte, ¿no? Seno de 90 también. Seno de 90 es 1, ¿sí? Entonces, el campo magnético, ¿no? Acá va a ser pues 1 más 1 va a ser 9. Estamos desarrollando un poquito más para que se entienda esta parte. Este es 4 por R, ¿no? Entonces acá algo más podemos hacer con eso, ¿no? Mu sub 0, ¿y qué va a ser? 2, ¿no ve? 2 sobre 1 más 1 es 2 sobre 4 pi por R. Finalmente, ¿no? Hacemos algunos ajustes, ¿no? 2 dividido entre 4 va a ser pues un medio, ¿no? Corriente. Acá, no sé si podemos simplificar, ¿no? Acá se va el 2. Acá me queda 2, ¿no? ¿Qué me va a quedar? 2 pi por R. 2 pi por R. Este es, ¿no? Y esa es la fórmula del campo magnético para un conductor recto infinito, ¿no? Obviamente nosotros ya podemos ir reemplazando si nosotros, no, para poder simplificar, ¿no? Podemos reemplazar, sustituir en vez del mu sub 0 con su valor equivalente, como en el anterior caso. Pero vamos a dejar por ahora ahí. Y vamos a ver a ver el siguiente. Tal vez el siguiente más vamos a ver. Luego el de circular nos faltaría, ¿no? A ver, vamos por el siguiente caso, ¿no? El siguiente caso dice para un conductor recto para un conductor semi-infinito, ¿ya? Entonces no es única la fórmula, ¿no? En el anterior caso ya en la parte teórica habíamos visto, ¿no? La fórmula general, ¿no? Pero en este caso no es así. Hay conductores infinitos y semi-infinitos, ¿no? Obviamente esto va a ir continuando, ¿no? Ya, es una referencia nomás eso. Entonces, ah, el punto va a estar acá, ¿no? El punto o el campo, ¿no? A ver, ahorita vamos a definir cómo.
va a resultar el campo, ¿no? Vamos a ver, a ver. Así que sea, ¿no? Lo mismo que el anterior podemos hacer, ¿no? La corriente va viajando hacia arriba, ¿sí? Si la corriente viaja hacia arriba, entonces obviamente esta es la corriente y el campo va a ser en este punto de salida, va a ser, ¿no? ¿Ve? Punto J es el campo magnético J, ¿no? De salida va a estar ahí, ¿no? Listo. De este lado va a ser infinito y acá va a haber un punto, ¿no? Un punto P, ¿no? Entonces ya no es infinito. Hacia abajo es infinito y hacia arriba hay un punto, ¿no? Entonces ahí ya se podría imaginar que podríamos calcular un campo en un cierto punto. ¿Está bien? Entonces, alfa va a ser 0 grados, tita va a ser 90 grados, ¿sí? Cuando es infinito, o cuando está en un punto, da forma 90 grados, ¿no? Y cuando en un lado del infinito va a ser cero, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Acá había dos ángulos. En un lado va a ser 90 y en el otro va a ser cero. Esto es 90, ¿no ve? Y acá arriba o acá abajo no va a haber el ángulo va a ser cero porque es infinito, ¿no? ¿Hasta no sé dónde será? ¿No? Ese es el punto, el detalle, la clave. Entonces, bajo esos parámetros vamos a definir lo que es el campo en J, ¿no? Mu sub 0 por la corriente por seno de cero más seno de 90. Todo se divide entre 4pi por r, ¿verdad? Seno de cero va a ser cero, ¿no? Seno de 90 es uno. Entonces, el siguiente paso va a ser campo o el vacío. Aquí va a ser cero. Aquí va a ser uno. 4pi por r. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, campo va a quedar de esta forma, ¿no? Que va a ser cero por algo, va a ser todo cero y el otro lado va a ser uno por algo, va a ser uno. Entonces, 4, listo. Fíjense, ¿no? No es lo mismo que nos pueda dar am, para un conductor recto semi-infinito y para un conductor infinito la fórmula. Fíjense. Acá yo tengo mu sub 0 por la corriente 2pi por r. En el siguiente caso, mu por la corriente 4pi r. ¿Sí? Son distintos, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Posiblemente en el formulario puede haber de esta forma, ¿no? Sabemos que es para infinito. Y por ahí nos pide para semi-infinito. Entonces no es lo mismo la fórmula, ¿no ve? ¿Se entiende? Varía. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá nos faltaría el otro, ¿no? El de los arcos, ¿no? Vamos a ir por partes, ¿ya? No vamos a mezclar eso. Ya, muy bien. ¿Qué más podemos ver acá? ¿Se entienden, no ve? Así que ya sabemos, no es lo mismo para el semi-infinito y el infinito. La fórmula varía, ¿no? Ya saben dónde varía y cómo se halla. ¿Está bien? Por ahí en algún caso nos piden un ejercicio, ¿no? Eh, hallar el campo magnético para un conductor
infinita, por decir, ¿no? Y nosotros aplicamos esta fórmula, no va a estar bien. O caso contrario, ¿no? Para un semi-infinito y yo podría utilizar la otra fórmula, ¿no? Entonces tampoco va a estar bien, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta muy bien esta parte, ¿ya? A ver, haremos un ejemplo de este caso y con eso terminamos. ¿Les parece? A ver, haremos el ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo funciona, ¿no? Como ya tenemos las fórmulas, nos va a resultar de forma sencilla, ¿no? Ejemplo. Determine la intensidad de corriente. Entonces nos está diciendo que hallar ya corriente en el conductor 2. Sí, la inducción magnética, magnética en el punto P es nulo. Considere conductores infinitos. Listo. Entonces, no siempre se va a presentar de esta forma, de forma vertical los conductores, ¿no? Mira, en este caso me está dando este punto. Sabemos que el campo está saliendo. Acá me está dando un punto P y por acá me está dando otro conductor, ¿no? Y esos conductores están vista a nosotros, ¿no? O sea, se puede ubicar más o menos de esa forma, ¿no? Ya. Y además, dice que hay una distancia acá, ¿no? Hay una distancia del, del conductor uno y esto es el conductor 2, ¿no? Dice que en la conductor uno en la corriente que va circulando es de 0,25 amperios. ¿Está bien? Y nos pide el del conductor 2, no tenemos cuánto, ¿no? Entonces acá dice que mide 10 centímetros hasta este punto P. Y desde acá dice que mide 40 centímetros, ¿no? Eso sería el enunciado de la pregunta, ¿no? Entonces, hay dos conductores, ¿ya? Hay dos conductores. ¿Ah? Entonces, con la referencia que tenemos acá, a partir de este punto, es decir, ¿no? A partir de este punto P, ¿no? Como referencia me está dando cómo circula la corriente, eso nos pide, ¿no? La corriente uno está, el campo está de salida, ¿no? En la corriente uno. ¿Ah? Entonces, en la corriente 2 tenemos que definir eso, ¿no? Ahora.
No se sabe si está entrando o está saliendo, pero nos dice algo, ¿no? ¿Qué dice, no? La inducción magnética, también es otro nombre, ¿no? Conocido como campo magnético. Inducción también se le conoce, ¿ya? Entonces dice que en el punto P es nulo, dice. Es para que se simplifiquen, ¿no? Los campo uno, campo 2. ¿Cómo sería? O cómo, en qué sentido puede ser nulo. Entonces, un poquito más, voy a trazar eso otra gráfica, ¿ya? Y acá vamos a analizar este punto, ¿no? Ay, ay, ay. Ya sabemos que esto es de salida, ¿no? En el punto P, fíjense, este conductor está, es decir, vista a nosotros, ¿no? Es decir, no, vamos a suponer que está de esta forma, ¿no? Ya no está en sentido vertical como en el anterior caso, ¿no? Y me refiero a esto, no está así, ¿no? Pero esto está girado a su vista a nosotros, ¿sí? Dos conductores. Entonces, nosotros agarramos la regla de la mano derecha, ¿no? Y va girando así, ¿no? Hacemos girar y en algún punto va a salir, pues acá, como va en ese sentido, ¿no? Gira, mano derecha hacia arriba, ¿no? Y acá va a salir el campo magnético uno, ¿ya? ¿Sí? Cuando gira de esta forma, ¿no? Es decir, está girando esto en ese sentido, ¿no? ¿Sí? En sentido está girando, ¿sí? Y va girando así. Y sale, ¿está bien? Ahora, en otro caso, vamos al campo 2, ¿no? Am, Tendría que girar en ese sentido. Si gira en ese sentido, acá va a salir el campo 2. Pero este ya no se cumple. La inducción magnética en el punto P es nulo, dice, ¿no? Entonces tendría que simplificarse, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para que se simplifiquen, como para que se anulen en este caso los vectores, en este, ¿no? Entonces va a girar en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido va girando. Y aquí te las ponemos para que las ubiquemos. Sí, en ese sentido. Va acercándose al punto P, entonces así va a ser, ¿no? Ese campo va a ser 2. Campo 2. Y este es el punto P, ¿no? ¿Está bien? Entonces, de esa forma se ubican los campos, ¿no? Y ahí ya podemos observar, ¿no? Es el conductor, ¿no? Entonces, campo uno, campo 2, acá se anulan, pues en ese punto. Es cero, ¿sí? Nulo, dice. ¿Se entiende? Sí, ¿no ve? Entonces acá 90 grados y también acá 90 grados. Listo. Creo que con eso ya está solucionado. Entonces, vamos a utilizar lo que es la fórmula, ¿no? De los conductores infinitos. ¿Cuál era la fórmula? Acá dice considere conductores infinitos. Mu sub cero por la corriente. 2pi esto era, ¿no? A ver, veamos. Esto es semi infinito. Infinita está, ¿no? Mu por la corriente, 2pi por radio. Semi-infinito es 4pi, ¿no? Este es, ¿no? Para conductores infinitos. Listo, ya tenemos la fórmula. Ahora, en un lado nos da la corriente, en el otro lado no nos da la corriente. Entonces podríamos hallar lo siguiente, ¿no? Campo uno tendríamos que igualar con campo 2. ¿Sí? Igualamos campo 2 para que sean equilibrado o nulo, ¿no? En ese punto. Entonces vámonos a la fórmula que vamos a reemplazarlo. Am, Sería 4pi por 10 a la menos 7
Tesla metro por ampere, vamos a tener que trabajar, ¿no? Porque es esa unidad, por la corriente que tenemos 0,25 amperios, ¿no ve? Todo eso divide entre 2pi por, fíjense, 10 centímetros, ¿no? Pero esos 10 centímetros no tenemos que convertirlo en metros, ¿sí? En metros. Porque arriba la unidad está con metros en el, en el del vacío, ¿no? Tesla por metro por amperios, ¿no? Entonces 10 centímetros tenemos que convertirlo en. ¿Y cuánto se va a hacer, no? Entonces 10 centímetros, ¿no? Necesito un metro, ¿no? Un metro, ¿no? Sobre 100 centímetros, ¿no? Vamos a dar 0,1 metro. Entonces acá 0,1 metro. ¿Está bien? Listo. Podríamos calcular esto. Pero todo dice que es igual a qué. 4pi, es lo mismo, la misma fórmula, por 10 a la menos 7. En este caso, la corriente 2 es incógnita, ¿no? Entonces 2pi a 4, 0,4. Listo. Calcularemos, ¿no? Aunque en ese caso también nos ayuda, ¿no? Cuando nosotros podemos reducir la fórmula, nos puede ayudar en ese caso, ¿no? Elevado a 7 por 0,25. ¿Sí? ¿Qué números pequeños son acá, no? Dividido entre 2pi por punto 1. Todo esto dividido entre. A ver, son números pequeños. ¿Cómo podríamos hacer esto? A ver. Mm, Podemos operar de esta forma. O mantenerlo 2pi. Mira, fíjense. Queremos despejar la corriente 2, ¿no ve? Si nosotros mandamos todo esto, está multiplicando, pasa a dividir, ¿no ve? Y este con este se va. Si nosotros mandamos esto, 2pi, subimos hacia arriba, a multiplicar, va a ser 2pi, con este 2pi se va. Y este 0,4, ahí va a ser la cosa, ¿no? A ver, 0,4 por 0,25. Así es, ya, ahora sí, mira, ahora sí. Todo esto, ¿no? Todo esto con todo esto y todo esto con todo se van simplificando, ¿no? Como está multiplicando, pasa a dividir acá, entonces esta con esta se va. Como está multiplicando esto o dividiendo, pasa a multiplicar arriba, ¿no? Y esto 2pi con 2pi se va. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ¿no ve? Estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿me va a quedar qué? Todo esto vamos a mandar al otro lado, ¿no? 0,4 por 0,25 dividido entre 0,1. Eso es lo que me va a quedar, ¿sí? Entonces, haciendo la submultiplicación, la operación acá me va a quedar 1. 1 amperio, ¿sí? Entonces, la fórmula simplificada en este caso me puede ayudar, ¿no? Me puede ayudar también, ¿no? Entonces, de esa forma se puede trabajar, ¿no? Entonces, ya hemos encontrado que la corriente 2 vale 1 amperio.
Entonces en el conductor 2 va circulando la corriente un poco más fuerte, ¿no? Y que en el conductor que es 0,25, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, entonces eso es el ejemplo que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces vamos a ir realizando mañana más ejercicios, ¿les parece? Entonces vamos a quedar por hoy día hasta acá.